Y bueno, vamos a empezar a analizar un poquito. Estaremos con el mercado cripto, que es el que ha estado más volátil los últimos días, sobre todo esta última semana. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, estas grandes divergencias, ¿no?, que se han estado formando en temporalidades altas. Sabemos que Bitcoin al final lleva una tendencia alcista muy pronunciada. De hecho, incluso si vamos a la temporalidad de 3 días, que ya sabéis que me gusta muchísimo, podemos ver una macro tendencia de esos $15.000 hasta directamente los casi 74.000. Entonces, lo importante de todo esto es que podemos ver cómo se van formando esas grandes divergencias, ¿no? Y que sobre todo aquí, por ejemplo, en la temporalidad de 3 días, cuando nos marca que ya se ha confirmado esta divergencia, tenemos estas olas de entrada de dinero cada vez más bajas y sobre todo nos marca también, primero aquí este sell automático, que obviamente te lo marca al cerrar esa vela. Es decir, en esta vela, ¿vale?, nosotros ya tendríamos que tener cuidado, ¿no? Y ya aquí, cuando empieza a bajar todo y además nos marca esta franja, es justo cuando incluso en temporalidades altas de 3 días nos marca ese short, ¿no? Que al final, por ejemplo, si lo cogiéramos de aquí, sería casi un 10%, que es lo que lleva de caída a Bitcoin. Aún así parece que se está formando un rango bastante interesante. Comentábamos hace ya meses que lo más importante para el precio de Bitcoin, sobre todo para aquellos que preguntabais a dónde nos iríamos después de romper ese ATH, esos máximos anteriores de 2020-2021, lo primero que tendríamos que ver era en toda esta zona una formación de un rango, es decir, que los operadores fueran operando en este rango. De hecho, le voy a marcar aquí esto de extender la línea hacia la izquierda a la derecha para que veáis un poquito esta zona, ¿vale? Esta zona completa donde el precio de Bitcoin lo que debería hacer para tener una subida orgánica es este tipo de movimientos, que podríamos estar bastante tiempo en esta zona si los institucionales quieren. Obviamente la corrección típica a esta zona podríamos cogerla a interpretarla como segunda ola en temporalidad mensual, tiraríamos un Fibonacci, ¿vale? Muy básico esto, y tendríamos estas dos zonas de rebote para esta onda, tanto la primera en este 382, ¿vale?, para seguir buscando una tercera onda, o directamente irnos a esta zona del 618 de Fibonacci, que es el Golden Pocket. Normalmente, si nos fijamos en esta temporalidad mensual, ¿a qué ha hecho el precio de Bitcoin en la onda anterior? Es decir, en esta de aquí, si os fijáis, donde ha rebotado ha sido en el 382. ¿Por qué? Porque tiene esa presión alcista. Es decir, esto al final, por mucho que corrija, de momento ya estamos en una tendencia alcista, ¿vale? Entonces, esos pullbacks, lo que debemos hacer nosotros, aparte de buscar esas posibles rupturas estructurales del rango para entrar en algún pequeño short cortito cuando toque, ¿vale? En el caso de estar buscando operar Bitcoin a largo plazo, holdear Bitcoin a largo plazo, lo que tenemos que buscar es ese punto de rebote al alza, ¿vale? ¿Por qué? Porque después de haber superado en esta zona, de esta manera, y romper ese rango hacia arriba, llevándonos a romper esos máximos antiguos, a partir de aquí, es decir, si no hubiera sucedido esto, la onda perfectamente podría haber corregido aquí y podría haber hecho cualquier tipo de movimiento, que lo comentábamos, habíamos dedicado un directo hace bastante tiempo a ver las posibilidades en el caso de que no rompiera esta zona y empezara a caer. Pero al haberlo roto, ahora tendríamos que buscar esos diferentes puntos de rebote. Si contamos que podría ser en el 382, vendría a ser sobre los 55.000, 56.000 dólares. Pero como repito, simplemente con el precio se mantenga en este rango durante un tiempo y tenga el volumen suficiente para seguir subiendo, ya podríamos romper esa zona. Yo personalmente creo que en la macroeconomía se debe una recesión aún, es decir, que en este año, a finales de 2024 o 2025, podríamos tener esa recesión. ¿Por qué? Porque los indicadores históricos que no han fallado en 100 años nos lo están diciendo. Son indicadores que en toda la historia de los mercados financieros nunca han fallado y, a ver, obviamente no te pueden decir si va a ser en 2023, 2024, 2025, 2026, pero sí que después de esas variables siempre ocurre una recesión, ¿vale? Entonces es un dato que tenemos que tener en cuenta y por eso, sobre todo viendo cómo Bitcoin ha subido a esos máximos, yo no me vuelvo loco y meto la casa ahí en long. Simplemente trabajamos por estructuras donde cuando estábamos aquí comentábamos, muy sencillo, si forma un rango, que lo formó, ¿qué hacemos?
esperamos a que rompa por arriba o rompa por abajo. Si confirma la ruptura por arriba, compramos hasta los máximos anteriores. Y lo que hicimos, yo en esta zona de aquí vendí cuando tocamos estos máximos anteriores, y si hubiera roto hacia abajo, pues meteríamos algún short o también esperaríamos a un pullback para después entrar en largo en ese rebote. Y buscábamos esas zonas, comentábamos esas zonas. Pero siempre tratando de manejar la situación por teniendo en cuenta todas esas estructuras. Esta subida, pues obviamente tiene mucho que ver la parte del ETF, que si el halving, que si no sé qué, pero estas narrativas cambian en un momento, ¿vale? O sea, cualquier empresa de esas que quiera tomar beneficios, tira de nuevo el mercado abajo y no te lo esperas. Por eso siempre hay que tener en cuenta esas correcciones y no comprar en plena subida, sino siempre en esos pullbacks o en esos rangos, ¿no? Después de que rompan, como digo, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por otra parte, hablando ya de la macroeconomía, vemos más o menos lo mismo con el SP500, que parece literalmente imparable. Una cosa muy interesante es que se está comprimiendo cada vez más esta estructura, ¿no? Se está comprimiendo cada vez más este rango hasta, si nos fijamos aquí, incluso estar literalmente vertical. Lo que iba comentando, chicos, es que el SP500 pues tiene la misma situación, ¿no? que Bitcoin tiene esa subida en los últimos meses, desde este punto de aquí, que fue la anterior corrección, un 23% arriba. Luego vemos también los demás índices que, bueno, parece que les está costando ya un poquito más, ¿no? En comparación con el SP500, el oro en máximos históricos ya directamente. El oro, después de romper el rango que teníamos aquí, este rango de aquí, que lo ha roto perfectamente, si os fijáis, primero, si nos vamos, por ejemplo, al semanal, vemos aquí que teníamos este rango perfectamente marcado y tuvimos esas diferentes salidas de toma de liquidez. Y sobre todo esta de aquí, con esa capitulación en forma de W suelo, como queráis llamarlo, para luego ya buscar las otras tres ondas alcistas, ¿vale? Y sobre todo, pues nosotros, si recordáis, os había enseñado unas imágenes de unas capturas de otra comunidad que teníamos, donde yo personalmente avisé que el 29 de septiembre del año 2022, cuando estaba aquí el oro en 1650, yo iba a pasar todo mi capital a oro en ese momento. ¿Y qué pasó? Tuvimos el reingreso, explotó y vendí entre 1.900 y 2.000 dólares. Una parte en 1.900 y otra parte menor también en 2.000 dólares, ¿vale? Entonces más o menos haría sobre un 20% de beneficio, simplemente para proteger mi capital en esos momentos en el que las criptomonedas seguían en pleno mercado bajista, el mercado estaba un poco por decirlo así, el SP500 también estaba en esta caída, ¿no? Entonces, simplemente para proteger un poco mi capital, pues lo pasé a oro y efectivamente al final acabé ganando bastante dinero, ¿no? Simplemente con la intención de proteger el capital.